tengo trastorno afectivo bipolar y me lo diagnosticaron hace más o menos 20 años, ¿sí? A mis 14 más o menos, junto con otros 2 diagnósticos. Hoy yo quiero compartir qué es el trastorno afectivo bipolar porque considero que es más común de lo que la gente cree, y que desencadena algunos otros factores de diagnósticos psiquiátricos o de tratamientos de salud mental. Entonces lo quiero hacer principalmente es porque hoy en día tenemos mucho esta palabra de normalizar temas, de abrir un poco la mente y ser conscientes de muchas cosas. Entonces yo estoy segura que esa información le puede servir a muchas personas. Entonces creo que es el reto. ¿Por qué me atreví a hacerlo? Es porque recientemente tuve una hospitalización y hace unos 7 años más o menos venía relativamente estable, sin hospitalización, y fue un evento demasiado impactante para mí, y todo ese episodio me dijo: André, tenés que hacer una cosa social con esto. Entonces pues vengo a hacerlo. ¿Hace cuánto te diagnosticaron? Me diagnosticaron hace 20 años, como te dije, y ha sido un proceso demasiado extenso y arduo en conocer cómo llevar los tratamientos y en fin. Mira, ¿qué es el trastorno afectivo bipolar? El trastorno afectivo bipolar es una deficiencia en el estado de ánimo que va desde la depresión hasta la euforia. Son los 2 polos. Entre esos 2 polos se presentan varias fases y picos, como uno llama. No se habla de los síntomas del TAP, sino los síntomas específicamente de cada una de esas fases, ¿cierto? En general podemos conocer muchas veces los síntomas de la depresión como somnolencia o demasiado, somnolencia es mucho sueño, ¿cierto? O que se te quita el sueño, se te quita el hambre, apatía, no le encuentras sentido a las cosas, tristeza, llanto lábil, etc. Y por el contrario, la manía presenta, por ejemplo, también se te puede ir el sueño, una carga de energía enorme, una euforia enorme, y supuestamente como que todo te funciona, todo se acelera muchísimo más. Pero hay algo que te tengo que decir muy importante, y es que el trastorno afectivo bipolar no es un control psicológico, es decir, esto es una condición biológica. ¿Por qué? Te voy a dar una razón súper importante, y es que no siempre los síntomas negativos conducen a una depresión, y no siempre esos síntomas de euforia conducen a una manía, sino que pueden estar descontrolados en esas mismas cosas y se pueden presentar entonces las fases mixtas o la fase de hipomanía, etc. El cuadro que a mí me dio específicamente se llama hipomanía. Esa hipomanía ya me ha dado en algunas otras ocasiones. ¿Y qué sientes en una hipomanía? Todo te funciona supuestamente, se acelera toda la parte del pensamiento, se acelera también la parte física, andas como conectado a un cable de 220, todo es contentoso, crees que el tiempo no te va a alcanzar para hacer las cosas. Yo tengo que lograr hacer en medio día lo que tú te demoras haciéndolo en 2 o en 3 días. Soy una ensoñadora inalcanzable, entonces es uno soñar muchísimo más allá de que vas a hacer esto y esta meta y este sueño y esto y esto y esto, pero resulta que el escalafón que te pones mentalmente es tan alto que realmente tu cuerpo ni siquiera da, se contrae físicamente y mentalmente y no das abasto, ¿sí? Y no logras esas metas. Entonces esa es la hipomanía, y es antes de llegar a la manía. ¿En qué momento tú dices, pucha, esto se salió de control, necesito ya ir a hospitalizarme? Es difícil reconocer ese punto como tal, porque ese punto que tú estás diciendo es cuando uno, como digo yo, se crisiona, pues, pero yo no sé si esa palabra existe, cuando entras en la plena crisis, ¿sí? Entonces ahí es súper importante y súper fundamental el papel que juega la familia al ir conociendo y detectando esos síntomas en la persona. A lo largo de todos estos años ha sido muy difícil, y yo podría decir que aún todavía mi mamá y mi hermano, que son con quienes convivo, se les puede dificultar identificar algunos rasgos. Además, porque es que la persona en un estado hipomaníaco es supremamente difícil que reconozca que está en una crisis. Porque, repito, todo te funciona, todo es súper contentoso, todo es un acelere y en fin. Entonces es muy difícil que yo te diga, sí, estoy acelerada y estoy mal y necesito ayuda. Entonces eso es complicado. Pero si quieres de pronto, ¿cómo te explico? Este episodio como tal que me dio, que repito fue lo que me impulsó,
¿Qué venía pasando? Todo el año pasado, todo el 2024, yo venía muy acelerada. Estaba como al borde de esa crisis realmente hace muchísimo tiempo. Y obviamente hay detonantes. Yo ya te dije que esto es una condición biológica, ¿sí? Que se sale de control del manejo propio del paciente. Entonces ahí el paciente se exime de la voluntad. Cuando muchas veces la gente te presiona y la sociedad te dice es que tú lo puedes controlar, es que tú lo puedes manejar, no, se sale de las manos por completo. Entonces, o sea, para hacer énfasis en eso, no es algo que en lo que la voluntad pueda asumir un papel importante, o sea, exacto, realmente... Exacto, no puede, o sea, la voluntad de la persona se exime por completo, pero eso no significa de, ay, pobrecito, entonces compañeros de agua caliente, qué pecado, que no lo puede controlar y no sé qué, no. El paciente sí tiene una responsabilidad básica y clave, y es de cómo sobrelleva y maneja su tratamiento. Ahí sí está la responsabilidad. Entonces, venía supremamente reventada, cargada de muchas actividades. Claro está que también hay detonantes que obviamente lo explotan a uno. Así, esto es súper importante, Majo, o sea, hay que tener claro que no solo el paciente psiquiátrico, sino todas las personas tienen condiciones y situaciones diarias que detonan ciertas cosas y que son consecuencia de. Entonces, una tusa, una tristeza, una pérdida, una echada del trabajo, o un logro, una motivación, algo bueno, una noticia buena, y en fin, todo eso nos mueve, ¿sí? Solo que al paciente psiquiátrico obviamente le detona una cosa muchísimo más fuerte. Entonces venía reventada en el trabajo, yo solamente, llegó un punto donde yo dije, solamente sirvo para manejar un carro, para hacer plata y para hacer los oficios de la casa. Esto de los oficios de la casa es algo particular y cómico, porque yo también en los otros diagnósticos que tengo está el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y se me muestra mucho con los oficios de la limpieza de la casa. Cuando la gente común y corriente, la gente del común y corriente no te dice, ay, mira, sí, Majo, entonces ahorita nos vemos, que me estoy arreglando, no sé qué, no sé cuántas, y nos vemos a las 8 de la noche. Esa persona no te va a decir que tiene que barrer y trapear antes de arreglarse para ir a la cita de las 8 de la noche, ¿sí? Yo sí. Porque para mí los oficios y la limpieza en general es una cita súper importante. Es como si yo me fuera a ver todos los días con el presidente de la República. En fin. Bueno, yo tengo que contar esta anécdota. Resulta que yo, cuando llegué a vivir a Medellín, pues Andrea es mi prima, entonces ella súper quería, me abrió las puertas de su casa los primeros meses, mientras yo como que me acomodaba en un apartamento y tal. Les quiero contar las dinámicas de limpieza en la casa de esta mujer. Primero que todo lo tiene marcado. O sea, con letra divina, pulido todo, sal, pimienta, bolsa pequeña, bolsa mediana, bolsa grande, bolsa y otro letrero, aquí no se guardan bolsas ni rotas, ni mojadas, ni no sé qué. Una vez yo me quité los zapatos, los dejé ahí, puestos ahí como cualquier cosa, fui al baño, cuando volví los zapatos no estaban así, sino así. O sea, esta china para el orden está sola. Yo no sé cómo no le da un infarto cuando entra a mi apartamento. No, mira, no nos desviemos mucho, pero yo te voy a resumir algo. Yo con el orden, así no creas, he aprendido a convivir con el desorden del otro. En este caso, mi hermano y mi mamá, por ejemplo. Entonces yo todos los tengo marcados como en pre-kinder, es para yo no molestarlos, para yo no joderlos todo el tiempo. Póngame esto allí, no, es que tienen todo marcado, o sea, ¿dónde van las cosas? ¿Dónde está marcado? Y ya está. Yo me encargo absolutamente de los vicios en general, porque como no me gusta cómo los hacen, yo no les voy a pelear, no les puedo exigir mi perfeccionismo, entonces pues yo lo hago. Y cuando voy a las casas de otros, y en fin, pues es lo mismo, es asumir y es respetar el mundo del otro. ¿Por qué este TOC es tan importante para mí y me fascina tener el TOC con el orden? Me encanta. Aparte de que ya dije que era como lo único que me sentía útil en ese momento y todo el año pasado, mira que con todas las cosas que tengo en el pensamiento y cuando se explota esta hipomanía, que es una velocidad tan grande, tan veloz, entonces para mí el orden físico me da orden mental. Yo puedo tener un caos por completo en mis problemas, en mis cosas y en mi psiquis, pero yo por lo menos viendo las cosas organizadas físicamente, eso como que a veces es una balanza, pero este caos, con un caos y un desorden impresionante no podría. Ah, no te morís. Entonces, dime. Bueno, nos vamos entonces a hablar de qué pasó ese día, marica, que a vos te llevaron y te internaron. Ah, no, bueno, listo, entonces voy para esa crisis. Todo el año pasado así reventada, yo empecé a decir desde noviembre y diciembre, le empecé a decir a mi familia, es que yo solamente sirvo para manejar un carro y para hacer oficios, ya no saco tiempo para mí. Hay algo que me duele y es difícil para mí decirlo, y es que tengo un bloqueo creativo con mi libro, que es mi mayor sueño, Las 7 vidas de Martina. Hace más o menos 1 año y medio, yo no lo identificaba tanto como un bloqueo, sino como que era una actividad que quería hacer, no lograba hacer, me sentía una indisciplinada, irresponsable,
y los pocos tiempos que tenía para poderlo hacer, era tanto el impulso y tanto el deseo de hacerlo, que de repente todo se me iba abajo y no era capaz de sentarme a hacerlo, y no era pereza. Entonces me sentía peor. Creo que es una palabra nueva que aprendí, si no estoy mal, se llama anedonia, que es la pérdida de placer inmediata. Entonces no me daba tiempo o no sacaba tiempo para Martina, para dibujar, para lo que sea. Si mucho iba de pronto a un karaoke para sentirme bien y cantar y ya está. Perdía sentido de muchas cosas. Entonces mira, esa hipomanía era este acelere, pero también tenía algunos rasgos mixtos o depresivos. Por eso las fases del trastorno bipolar juegan mucho y no son puntuales, no son rígidas y no son cuantitativas, es algo que varía completamente. Entonces, en diciembre, rentaba con las mismas actividades, mi hermano devolvió a la casa con un trasteo enorme, entonces yo también organizándolo y de todo. Se llegaron 4 días en los que no dormí, y el 24 de diciembre me dio, mejor dicho, un yello y terminé hospitalizada, en urgencias, descompensada completamente. El sueño es súper importante para cualquier ser humano, pero en los diagnósticos psiquiátricos, check ahí para que lo anoten, súper importante el sueño, la meditación, el no consumo de sustancias, afortunadamente pues yo no lo hago, etcétera. Entonces, 4 días sin dormir, urgencias, me incapacitan el resto de diciembre, solamente trabajé el 31 de diciembre. Y luego en enero venían unos familiares, digamos, muy especiales a visitarnos. Era la primera vez que yo los iba a atender en mi casa, entonces la expectativa era súper grande, más ese trasteo que tenía que organizar, en fin, y yo estuve sola todos esos días porque pues mi familia estaba de vacaciones, y yo dije, me quedo trabajando, pues, y no trabajé porque me enfermé. Llegan estos familiares y ya en ese punto ya explota toda la muestra de esa crisis. ¿Cómo fue? Lloraba de la nada, me reía de la nada, me daba rabia cosas demasiado insignificantes, demasiado irritables es la palabra. No suelo ser agresiva con la gente, tampoco me hice autodaño en ese momento, pero mira que la sociedad muchas veces ha dicho como que no. Mira, es que este es tan bipolar. No, André, vos sos cero bipolar al lado de fulanito de tal, porque es que fulanito de tal llega y se ríe y de pronto llora y después llega con rabia. Ojo, usted no sabe, en una reunión, quién se estaba riendo, entró al baño, recibe una llamada o un mensaje de alguna noticia mala, lo que sea, tétrica, y sale llorando o sale muerto de la rabia y cambia su emoción. Entonces esa descripción no es precisa y no está correcta de decir que la persona es bipolar. Pero esos cambios anímicos tan prontos en un corto tiempo, así tal cual sí se puede ver una crisis. Entonces así se ve una crisis en Andrea. Esos cambios de las caras, de los gestos, en fin, entonces la gente no sabía cómo reaccionar conmigo. Entonces yo pretendía que me entendieran, pero yo ni siquiera sabía cómo controlarlo y manejarlo, porque ya estaba en un punto de esa parte biológica, desconectado el ánimo, donde mi voluntad, por más que quisiera tenerlo todo bajo control, no podía. También tenía que entender entonces que las personas, al no entenderlo, estaban viendo otra Andrea, ¿sí? Entonces creo que herí a las personas sin quererlo hacer, eso me dio muchísima culpa. Yo esperé a que pasara toda esa semana con esos familiares porque no me imaginaba cómo hubiese sido el escenario si me hubieran internado en la estadía de esas personas. Entonces yo era al aguante. Y fue muy chistoso porque eso fue como cuando Jesús sabía que lo iban a aprender pues a agarrar, porque yo ya sabía que se venía la hospitalización y no quería, y 7 años sin hospitalización y pipipi toda la carreta, pero yo sabía que cuando me despidiera al día y medio era la cita con la psiquiatra y me iba a hospitalizar, y tal cual así fue. Entonces entré a la hospitalización. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue la hospitalización? Mira, en un hospital psiquiátrico ninguna historia es bel rosita ni fabuloso, pero para mí fue un contraste muy fuerte porque yo llevaba 7 años sin pisar una vaina de estas, y los primeros 3 días fueron terribles, Majo, porque yo no me acordaba de todo el mundo que hay en torno al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces todas las historias que yo empecé a escuchar era, no, es que el tusi que yo dejé en los pantalones y no sé qué, cuando me trajeron, y yo me metí esto, yo meto esto, y el perico cómo hace, y el ta. Entonces, en todo ese asombro de consumidores y su lenguaje, yo ya estoy 15 años luz en mi sobriedad y en otros panoramas y otras perspectivas, hasta que yo dije, yo o me dejo afectar, éramos solamente 12 personas, eso era muy personalizado, o simplemente escucho sus historias y ya está. Entonces así fue. Y otra clave súper importante es que yo dije, yo vengo acá no a ser a mi mejor amiga,
y no voy a hacer mi nuevo clan de amigas y mi nuevo círculo social, no. Y lo tuve claro desde que entré hasta que salí, y hoy en día lo sigo teniendo claro. A mí me dijeron, Andrea, estás hospitalizada por tu salud mental, entonces me centro en eso, eso es la prioridad. Si a mí me dicen, Andrea, te vamos a internar para que consigas amigas, ok, son mis amigas. Te vamos a internar para que enseñes cómo utilizar la aplicación de Uber. Hacía rato todas estuvieran ahí pidiendo Uber, tendría más clientes ahorita. En fin, entonces la prioridad era salud mental y eso hice. Nos levantábamos como a las 7 de la mañana más o menos, éramos cuidadas 24/7 pues por enfermeros y por profesionales, el desayuno temprano, no sé qué, y no teníamos mucho para hacer. Entonces si querías estar en silencio lo que sea, o le hablabas a las paredes, o llorabas, o dormías, o escuchabas las historias tétricas de todo el mundo que no pasaban de cárceles, violencia, maltratos, vacíos afectivos. ¿Tienes alguna historia que te haya marcado en particular? No todas. Pero, por ejemplo, una que tú fue puta. Fue pucha, esa. No, te voy a mencionar unas 4 rápidas. Primero, 2 señoras de esquizofrenia que escuchando voces, con la esquizofrenia escuchan voces y ven cosas y alucinan y delirios, y en fin. La voz le decía, mata al esposo porque él te ha maltratado toda la vida, y es súper nítido y súper real el mensaje que reciben esas personas, y lo mató. Y lo mató. Otra señora mató al papá. La señora entró por místico religiosa porque piensa que tener imágenes de Dios y toda su religión le da paz. Esa es la única, de hecho, que la dejan tener en su pabellón, en su cuarto, imágenes religiosas para eso, para calmarse. Y en una descompensación que tuvo, ella dijo que el diablo le habló con la voz y que tenía que matar al papá. Eso de esquizofrenia. Otra, sí, me contaba mucho de cosas de calle, barriales, que la cárcel, y en fin, ya hoy en día tengo un concepto muy distinto de la cárcel, porque toda la vida es el tabú y el miedo de que los que están en la cárcel roban y matan, y en fin, no, ahí se presentan muchísimas cosas. Trastornos de ansiedad, muchas entran por depresión, ojo, y por primera vez, estábamos en un pabellón de mujeres agudas, o sea, graves, pero no significaba que todo el que vaya entonces tiene un diagnóstico crónico, no. Había gente que entraba por una depresión de una tusa a la berraca por primera vez y entraba ya y estaba tratada, ¿sí? Entonces eso es importante porque la gente puede estar diciendo también, no, es que esto es un caso extremo y esta tiene tal diagnóstico, Repito, esto es más normal de lo que todo el mundo cree. Y otro, por ejemplo, hay algo súper importante, Majo, que lo voy a conectar con lo de mi crisis, y es la memoria. Entonces resulta que muchos pacientes cuando entran en crisis, y hablo de varios diagnósticos, pueden desconectar un poco la memoria. ¿Por qué? Porque la descarga energética es tan enorme que son unos contrastes, como unos choques, ahí mejor dicho, como una máquina a vapor ahí en la mente, que la memoria falla, ¿sí? Por eso habían algunos pacientes donde los familiares llegaban y contaban toda la historia de la crisis que había pasado el paciente, y él hizo esto y se tiró de no sé dónde y se autoagredió y me hizo y peleó con tal y el paciente sano. Y no era que se hiciera el bobo, no, el paciente no tenía ni idea. Una desconexión pues total. Una desconexión total, María José, impresionante. Y entonces decía que era que no, que la familia se estaba inventando cosas, que la familia estaba diciendo no, que es que la familia quería verlo loco. Claro. Entonces parecía como una víctima. No, eran 2 versiones completamente distintas, y era porque en el intermedio estaba la falla de esa memoria. ¿A qué voy con eso? A que el caso que más me impactó fue, habían también unos pacientes que también tenían trastorno afectivo bipolar, que también estaban por hipomanía. Había una señora de 62 años. Se la presenté, se la mostré a mi mamá. Mi mamá es de la misma edad, pues, de 60. Y la señora parecía de 85, físicamente en su envejecimiento. Era impactante. Y fuera de eso, ya tenía una demencia senil muy avanzada. Los pacientes psiquiátricos tienden a ser más propensos a tener Alzheimer y demencia senil. Esta señora estaba completamente desconectada, completamente perdida, y la psiquiatra me explicaba, ahí donde usted la ve es lo más estable y lo mejor que puedo hacer por ella. Recontra perdida, ¿sí? ¿Y por qué fue? Por presentar un montón de hipomanías mal cuidadas, mal medicado, o no se tomaron medicamentos o el tratamiento, etc. Entonces yo quedé más enchuquizada. Claro. Y ahí lo conecto entonces con mi TOC, por ejemplo, que el TOC ya lo describiste, y yo muchas veces todo el tiempo estoy escribiendo en paper tips, en los papelitos que se pegan, todas las actividades que yo tengo que hacer. Y cuando yo estoy muy acelerada sin darme cuenta, aparece la actividad escrita en 4 papelitos diferentes, en la misma semana, por ejemplo. Y yo, pero porque lo tengo que ver físico, a mí no me basta con las notas del celular. O también muchas veces que estoy con las personas le digo, acordame de tal cosa. Y así la persona no me acuerde, eso para mí es como un pajazo mental que me ayuda así a acordarme. Hago un montón de sopas de letras.
en esa hospitalización, en ese como 35 o 40 sopas de letras. Y le cogí amor a las sopas de letras justamente en las hospitalizaciones anteriores, hace muchos años. Ya ahí se nos pasaba el día entre las historias, va y viene, las visitas cada semana, a las 7 de la noche nos mandaban a acostar. Para mí fue súper difícil y tedioso los primeros 6 o 7 días, porque cuando nos mandaban a acostar para mí era lo peor, porque todas sí iban a dormir y yo no dormía porque tenía el sueño súper disparado por el episodio de la hipomanía. Ya varios días sin dormir ni siquiera. Sí, total. Entonces tenía que esperar yo unas horas, como hasta medianoche más o menos, a que me dieran unos refuerzos de medicación para poder dormir. En general, Majo, con todas esas pacientes, conocí muchas cosas. Al principio, cuando entré, yo dije, esto es una derrota. Yo no puedo creer que yo llevaba 7 años invicta y estoy hospitalizada. No puedo creer. Y me dolía mucho. También yo le decía a la psiquiatra, ¿cómo me vas a decir que uno de los motivos que me tenía acá es el estrés por las 7 días de Martina? Yo no le iba a decir absolutamente nada a mi familia y no se lo dije. Y ahorita sigo pensando medio parecido, como que siento que es un problema que ellos van a decir, no es un problema, es insignificante, es una bobada, pues escribí ya, publicarlo y ya, pero pues para mí no es así. Pero a lo último entendí y dije, yo tuve que haber estado aquí para entender muchas más cosas de mi enfermedad. ¿Es incurable? Sí, María José, es incurable. Si para ti la palabra incurable es que si necesitas medicación de por vida o algo así, sí. No hay una pastilla que yo me tome ya y que mañana deje de tener TAP. No la hay. No la hay. Entonces, supuestamente sí, es incurable. Pero, si puedes, pero es llevadera y si puedes lograr tener una mejor calidad de vida con esa responsabilidad. Yo, a diferencia de muchas, estaba ya no por dejar el medicamento, porque la mayoría deja el medicamento y son cíclicas. Son pacientes que están allá cada 2 meses, cada 3 meses, etc, etc. En una hospitalización, cuando te amarran, porque eso es la típica película y eso es lo que le encanta a la gente, ver, ay, que amarraron a la loca y no sé qué, no sé cuántas. Sí pasa que te amarran, obvio. Bueno, te amarran de gratis. Te amarran porque explotas en una crisis en medio de la hospitalización y te amarran es por contención para que tú no te hagas daño o no le hagas daño a otras personas, ¿sí? Entonces te meten en un cuarto de observación, a veces es más conciliado y solamente te meten, otras veces te tienen que hacer contención con lo de la amarrada. Había una niña, Majo, de 15 años, partió el corazón en 1000 pedazos. Esta niña estaba desde los 10 años rodando y rodando en hogares de paso del ISBF, hospitalizaciones, clínicas y la calle. Entonces, estos 4 factores era que entraba una cosa y se volaba y los del ISBF la encontraban en la calle y volvían y la internaban y volvían y se volaba y en fin. Y siempre que la encontraban, esta niña nunca consumió, no era de consumo. Y terminaba en las calles tirada. Y la encontraban y era toda rayada, cortada. Y en la hospitalización te tragaba piedras. Entonces cada 2 días la tenían que llevar, marica, a rayos X para ver en qué parte del intestino y del organismo metía la piedra. Se tragaba piedras y se daban muchos golpes con la pared, impresionante. Se hacía un hoyo, pero una herida gigante, un hueco. Y ella llegaba y me decía, es que mi familia me llena de cosas materiales, no me da cariño. Tenía una súper mala relación con la mamá. En una de las llamadas que tuvo, me pegó un grito horrible, Andrea, Andrea. A mí me llamaban mucho para que las aconsejara, les ayudara, en fin, pero a ver, mi realidad era que yo también estaba enferma. Yo también podía llorar y explotar una crisis común y corriente. Era mejor que la crisis explotara allá que afuera, obviamente. Andrea, Andrea, venga, le tengo que contar algo, no sé qué, toda contenta. Mi mamá me dijo, te amo, mi mamá me dijo, te amo. No, usted no lo puede creer. Y me decía, yo siento placer en hacerme dolor porque es cambiar dolores. Es cambiar un dolor del alma por otro dolor, para no darme cuenta que me está doliendo realmente. Entonces, esas enseñanzas obviamente me devolvían a mí, a muchos vacíos, muchas crisis, muchas vainas que he pasado. Y fíjate que fui la única paciente, no miento, la única, que le dije a la psiquiatra, a mí no me digan en qué momento salgo, porque se me convierte en una bomba de tiempo. Y eso lo aprendí en la comunidad de rehabilitación 20 meses, donde nunca supe el momento que iba a salir. Se me convierte en una bomba de tiempo, de ansiedad, donde empiezo a comportarme diferente ante los ojos de los profesionales y no me dejo ayudar. Te repito, era muchísimo mejor usted mostrarse tal cual y como es, explote todas las crisis que tiene que explotar, allá con la ayuda. Ya duré más o menos como 15 días. Repito, fue muy, muy impactante. Lo que más me taladrea y lo que más me raya es lo de la memoria. Entonces ya yo peinándome soy como que, tengo un lunar de canas. Me están saliendo un montón de canas y no sé qué, no sé cuántas. Pero todo eso, como te digo, se trabaja con esa responsabilidad. No soy más que ellas y no soy más que otros pacientes, no.
pero tenían cuadros, si los míos son complejos, los que yo vi allá eran muchísimo más complejos. Hay personas que incapacitan de por vida con interdicción, madres de cabezas de familia, jóvenes, adultos, de toda clase, pero bajo lo que, y ya con esto te cierro lo de la hospitalización, lo que yo sí veo por encima de ellos, o la diferencia que hay, es la conciencia que yo tengo. La psiquiatra, en una de las citas, porque nos veían todos los días, llegó y me dijo, espérate un momentico, tú ya hablaste con Peranita de tal, y yo no, pues, sé cómo se llama, pero no hablaba con ella, ¿por qué? Dame un segundo, y empezó por esa puerta del consultorio, gritando un nombre, que viniera, que viniera, que viniera, y pues llegó esa paciente, se sentó en el consultorio, y ella que le dice, bueno, miren, preséntense, se llaman tan, digamos que se llame Lula, qué sé yo. Lula, tú vas a escuchar absolutamente todas las respuestas que la paciente Andrea va a dar. Ok. Andrea, ¿qué es el trastorno afectivo bipolar? Y yo expliqué. Andrea, ¿qué es una hipomanía? Y te expliqué. Y mientras que yo explicaba esto, ella refutaba y se adelantaba verbalmente a mis palabras y no escuchaba realmente. Y yo con mi mamá hablando, ella me reforzó mucho y me dijo, tú has mejorado mucho la escucha. Yo realmente hace mucho tiempo pues no escuchaba al otro, pero me hizo caer más en cuenta de eso, la escucha y el tiempo, y hay tiempo para todo. Entonces cuando esta pelada no me escuchaba y yo veía ciertos síntomas que yo ya había tenido, ahí yo decía, es la conciencia. Y la psiquiatra, finalmente eso terminó, yo quedé muy asombrada, le dije, pues me impacta mucho, me honra que yo haya sido partícipe de esto, de haberle dicho a la paciente, y ella me dijo, es que lo que a ti te diferencia es la conciencia. Esa conciencia hace que reconozcas que estás en una hipomanía que es muy difícil de reconocer, hace que me digas a mí que no te diga el día que vas a salir y que te dejes ayudar. Y la manera que tú llevas el tratamiento es una manera ejemplar e ideal. Claro que eso me enorgullecía, pero fuera de eso me cargaba además compromiso conmigo de decir, voy a seguir. Parce, dale un mensaje como a las personas además que esto es más común de lo que uno piensa, ¿vale? Dale un mensaje a las personas que tienen esta condición, se le puede decir así, una condición. Una enfermedad normal, un diagnóstico. Que tienen este diagnóstico mejor, como para hacer más llevadero como todo esto. Tú hablaste como de 3 cosas muy importantes, pero no sé si quieres de pronto profundizar en alguno. Sí, mira, primero voy a hablar de socialmente cómo hay personas que estigmatizan, juzgan y satanizan este tipo de cosas. Entonces que te dicen, ay, es que usted se va a tomar esas pepas de por vida y no sé qué, no sé cuántas, que es que eso le va a fritar el cerebro y eso no sé qué, y eso Entonces yo me pregunto, ¿por qué si satanizan esas cosas? ¿Por qué no satanizan entonces al diabético que necesita insulina toda la vida? ¿Por qué no satanizan a quien tiene una insuficiencia de lactosa y necesita algo ahí? Porque, ¿me entendés? Entonces, primero es acercarnos a esa empatía sin juzgar. Porque es tan difícil estos temas, Majo, porque es que la mente es otro órgano, pero no lo vemos. Entonces, por eso es tan difícil comprenderlo. No es un raspón y no es que me fracturé la mano y se me salió el carpe ahí y se me salió el hueso. No se ve, por eso es tan fácil juzgarlo. Entonces, primero, no satanizar esas cosas. Segundo, ahí con el respeto de mi papá, que seguramente va a ver esto, y de muchas personas que me lo han dicho. Tú no sabes la ira que a mí me produce cuando me dicen, es que todo está en la mente. No, esa frase a mí me puede matar, pero me mata mal, a mal. Entonces que todo está en la mente y todo lo puedes controlar. Pues no, si todo estuviera en la mente, no estuviera diciendo que el trastorno afectivo bipolar es biológico, y no habrían muchísimas cosas de sintomatologías de diagnósticos psiquiátricos, no habrían hospitales, ni pabellones psiquiátricos, ni psiquiatría, ni psicología, ni ninguna de estas nada. Sí. No todo está en la mente. Entonces, aparte que a veces la mente hasta es la que se encarga de ponerte todo de cuadritos en ciertas, pues, total. La mente a veces se pone en contra de uno mismo. Sí, pues, claro, te juega la doble. Sí. Pero como hay gente que, digamos, es tan controlada, entonces pretende y dice, mira, yo tengo una frase y es que nosotros aconsejamos y o juzgamos bajo nuestros resultados o nuestra experiencia. Es muy difícil usted hablar de algo que no sabe o entender. Entonces, por eso es súper fácil decirte, no, mamá, pues que tú lo puedes controlar, es que todo está en la mente, es que no sé qué. Entonces, bueno, segundo, esas frases. Por otro lado, más amor, más empatía, no les estoy diciendo que tienen que coger, pues, compañitos de agua caliente, que pesar, y pues la víctima, no sé qué, que te lleva a las gracias del psiquiatra, que pecado, que pipí. No, pero sí la escucha,
sí visualizar muy bien las actitudes y actos que tiene para poderlo ayudar. Adherirse al tratamiento, sumarse a citas psiquiátricas. Estoy hablando de los familiares, que son el núcleo principal, pero de ahí también los amigos o los mejores amigos, quien te quiere ver bien, en fin, esto es un tema para todos. Toda esta información yo no me la inventé. Literal, estudié un montón en ese talk. Yo voy a confesar, hay 13 páginas de un ensayo gigante que hice para esto, y es mi experiencia sumado a datos claros y verídicos que saqué de un libro, lo dejé por ahí, pero después lo sacamos ahí con una foto y con una imagen, que se llama Convivir con el trastorno afectivo bipolar. Un libro súper básico, súper clave, súper chévere, didáctico, está en mi casa desde que yo tengo los 14 años, y desde esa época no me lo leía. Ha sido supremamente interesante, una experiencia maravillosa, sumergirme otra vez y entender tantas cosas. Y ya. Y para los pacientes también, pues ya todo lo que ya escucharon los pacientes, pero por ejemplo, varias claves que yo tengo. Primero, me pago una psiquiatra particular. Y eso porque es tan importante, porque en este país la demanda psiquiátrica es altísima y son como 3 pacientes por psiquiatra, una cosa así. Entonces es muy complejo y difícil que la EPS primero te dé unas citas rigurosas a corto plazo y que sea con el mismo tratante. Pero a mí sí me ha matado en ciertas instituciones que me toquen 40 psiquiatras en 2 años, pues, o sea, no, eso no es estabilidad. Entonces, sí acudo a la EPS, pero sin embargo yo me doy el regalo, para mí es un regalo, es un premio. Por más mal que yo esté, de yo pagarme mi psiquiatra particular mensualmente. Segundo, no todos los días me levanto pensando, hoy me va a dar tal cosa, y tal síntoma, y si no me tomo esta pastilla me va a pasar esto, y me dio esto, y no me dio esto, en fin. Entonces eso es súper clave, como que no psicosearse. Tercero, también con el TOC, entonces tengo portafolios de salud de todas mis historias clínicas, no solo de psiquiatría, sino de un montón de cosas más. Entonces llevo todo el seguimiento. Tengo una página impresa súper chévere e importante donde hago un cuadro de cada que reclamo la medicina de la EPS, que reclamo, cuánto reclamo. Todo ese seguimiento y ese orden a mí me ayuda a tener ese control. Y eso es lo ideal de un paciente. Ya lo dije, la responsabilidad del paciente es hacerse cargo de su medicación, de su tratamiento, de ser juicioso con sus rutinas, con sus cosas. Entonces yo creo que eso es lo más importante, y saber pedir ayuda. Y cuando no la sabe pedir, déjese ayudar. Esa semana que yo viví en enero, no la repetiría ni loca en mi vida, ni con esas personas, ni con nadie. Hubiera sido tal vez mejor o más adecuado la intervención durante esa visita. Es decir, sea lo que sea, prima mi salud mental. No de aguantar. No de aguantar, y le diría a mi mamá y a mi hermano, mejor dicho, me vuelven a ver así, y si no es una hospitalización hay que esperar trámites o lo que sea, etc, entonces me encierran en la casa, pues no respirar con nadie para no herir susceptibilidades, y yo tampoco saber, ¿me entiendes? O sea, Sí, no cargar como... no lo repetiría en mi vida, y todavía cargo alguna culpa, estoy procesando como la prevención con esas personas. Bueno, no, muy interesante. Muchas gracias por abrirte, por contarnos tu experiencia. No debe ser fácil llegar al punto en el que estás, en el que se puede ser tan abierto y, sí. y como realmente consciente e informada, para poder hablarle a la gente, decir públicamente lo que es para ti y lo que es en sí este diagnóstico. Esa crisis, te voy a decir lo último, y es una frase súper impactante para quienes me conocen y quienes me reconocen por estar sobria 15 años, y es que ese episodio, Majo, fue la peor borrachera que yo me he pegado en toda mi vida. Hablo por la memoria y en fin, y todo lo que pasó, sin haber sido una recaída de sobriedad, ¿sí? Y por último, la pregunta es, ¿cómo me sostengo? Allá en el hospital llega una enfermera y me dice, es que, ¿sabes qué? Pero es que tú nunca vas a volver a recaer aquí, ¿cierto? Y usted no sabe la patada que yo sentí. Para mí recaer es porque lo asocio de una con mi sobriedad y con alcohol y drogas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Con todo respeto tienes que formular mejor la frase o la pregunta. No es no recaer aquí, porque estar aquí no es ningún pecado. Es una ayuda. Puede ser varias veces, una vez en tu vida, tú no sabes, pero no es un pecado. En cambio la pregunta es, ¿cómo me voy a sostener? Ahí les dejo a los pacientes, a las familias, cómo se van a sostener, qué ayudas van a pedir, y que esa prioridad de la salud mental es vital, es esencial, y o sea, no se compara con ninguna otra cosa.